Saludos para todos los padres que me ven a través de mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a trabajar el día 4 con la actividad 7 y 8. La actividad 7 se titula Una parte de cada 100. En esta actividad te aproximarás a la idea de porcentaje y a la forma de calcularlo. Partirás de la actividad 2 con los datos de la cantidad de trabajadores por cada oficio en el municipio del cercado. Entonces tenemos aquí para trabajarlo en el cuadernillo, llenar esto. Entonces dice, tarea 1, ¿qué es el porcentaje? ¿Has escuchado hablar de porcentaje? Es cuando, por ejemplo, se dice hay un 5% de descuento en la juguetería. O cuando se dice el 58% de los adolescentes prefieren la lectura a la matemática. O este producto tiene 100% de resultado. El porcentaje se identifica con el símbolo, este símbolo que tenemos aquí de por ciento. ¿Lo has visto alguna vez? Tiene muchos usos. Por ejemplo, para indicar promociones y descuentos en tiendas, supermercados y ferreterías. Te invitamos a practicar el uso del porcentaje usando la tabla que completaste en la tarea 2 de la actividad 2, página 13, con la cantidad de trabajadores por oficio. Copia los datos en la tabla que está aquí debajo. Entonces, tenemos aquí esta tabla con los oficios y la cantidad. ¿Cómo llenamos esto? Bueno, nos dijo el cuadernillo que debemos irnos a la página 13. Entonces estamos aquí. Tenemos para llenar los oficios y las cantidades. Entonces lo fui pasando uno a uno. Veanlo aquí, ya tendríamos que poner las cantidades. Como que la gripe me anda rondando. Entonces, vimos que en la página 13 está esta tabla y pasamos toda la cantidad con el oficio correspondiente. Entonces, albañil hay 40 personas, los plomeros son 15, los pintores 30, electricistas 15 y hacemos una sumatoria, sumamos todo esto y nos da 100. Si no nos da 100, bueno, pues es porque está mal o pusimos un número de más o de menos. En esta tabla hay un total de 100 trabajadores. El porciento representa cuántos trabajadores de un oficio hay por cada trabajador, por cada 100 trabajadores. Por ejemplo, los 15 plomeros representan el 15% de los 100 trabajadores. Para decir que un número expresa un porcentaje, se agrega el signo de por ciento. El 15% se lee 15%, es decir, 15 de cada 100. Entonces la tarea 1 nos invita a trabajar aquí en el cuadernillo, es la continuación de la de arriba. Entonces completa la siguiente tabla con los porcentajes de trabajadores de cada oficio. Entonces nos dieron aquí todos los oficios y nos dieron solamente el 15% de los plomeros, que representa el 15% de cada 100 trabajadores. Entonces, para buscar el 40, el 30 y el 15%, lo que tendríamos que hacer es, como es 100, multiplicaríamos, voy a trabajar con el 40, excúsenme ese 4 horrible, pero es bastante difícil aquí. 40 por 100. Entonces, oh San en el cielo, cuánta gripe. Entonces, por 100. Excúseme que esté parando mucho el video, pero estoy estornudando mucho. Entonces, 40 por 100 multiplicado. Entonces, vamos a multiplicar. Entonces, esto nos daría un 4000. Ay, Dios, puse mi numerito tan horrible. Entonces, 4000. Y ese 4000 lo dividiríamos por 100. Y eso nos daría, dividimos esto
el 40%. Si lo hacen en su computadora, se verá que es el 40%. Entonces haríamos la resta, ya eso es un proceso aparte. Y esto es complicado. Entonces restaríamos que todo quedaría en cero. Entonces, continuamos. Ya vemos que el 40 es perdón, que los albañiles tienen el 40% de cada 100 trabajadores. Entonces haríamos lo mismo con este 30. Como lo multiplicaríamos así, como ya tenemos la tabla aquí, entonces sería 30 multiplicado por 100 dividido por 100. Entonces sería, como lo hicimos, 30 porque tenemos esta, ya tenemos el 15% porque el cuadernillo no lo dio aquí. Lo voy a hacer aquí entonces. 30, porque la tabla nos dijo que fue 30, la de ahorita, 30 multiplicado por 100 es lo que me da, lo divido por 100. Entonces lo que me da serían 3000, lo dividiría entre 100 y lo que me da es un 30, es un 30%, lo coloco aquí. Y así mismo aquí, 15 multiplicado por 100, luego lo que me da lo voy a dividir entre 100 y me va a dar 15. Espero que haya sido clara en esta situación. Disculpa otra vez, pero realmente estoy bien malita. Entonces, ya que tenemos esto lleno, tenemos que representarlo en el cuaderno, puesto que la maestra le va a preguntar de dónde sacaron el 40, el 30 y el 15%, y ustedes tienen que tener esto evidenciado en el cuaderno de cómo fue que lo hicieron. Entonces, ya pasaríamos a la tarea 2 y nos dice, ¿qué quiere decir el 50% de cada cantidad? Si el total de los trabajadores de cada oficio son 100 trabajadores, 50 trabajadores son el 50% porque es la mitad. El 50% de cada cantidad representa la mitad de esa cantidad. En otro municipio se entrevistaron 120 trabajadores de la construcción y se encontró que el 50% son pintores o pintoras. ¿Cuántos trabajadores son pintores o pintoras? Entonces, ya que nos dijo el cuadernillo que el 50% es la mitad, entonces buscaríamos la mitad de 120. Si no sabemos buscar la mitad, entonces lo que haríamos es que cogeríamos estos cuatro números uno por uno y los sumamos por sí mismo. ¿Y qué es eso, sumar por sí mismo? Sumaríamos 12 más 12. ¿Cuánto me da? ¿Me dio 120? No, sí. Entonces, la cantidad que me da que dos veces sumado por sí mismo, es decir, sumado dos veces, nos dé 120. Entonces, si sumamos 60 más 60, si ustedes lo suman, pueden verificar si da 120 o qué daría. Nos pone entonces que otro municipio se entrevistaron 150 trabajadores de la construcción y se encontró que el 50% son albañiles. ¿Cuántos trabajadores son albañiles? Elige la respuesta que te parece correcta. Entonces haríamos lo mismo. Sumaríamos aquí, si no sabemos cuál trabajar con la mitad, sumaríamos un número de esto que está aquí o todos para verificar cuál es de todos, que sumado por sí mismo, es decir, repetido dos veces, me dé 150. Entonces, yo elegí aquí el 75, que si sumamos 75 más 75, quizás nos daría 150. Entonces, yo lo invito a usted, niño, que sume todo lo que están aquí para ver cuál es que nos da 150. Entonces, escribe en tu cuaderno cómo te has dado cuenta cuáles son las respuestas correctas en las
dos tablas de la tarea 2. Entonces, ¿cómo nos daremos cuenta? Bueno, haciendo la misma suma repetida. Entonces, ponemos el nombre de la actividad más lo que nos indica. Entonces, el 50% de 120, ¿cómo me di cuenta? Bueno, sumé 60 más 60 y esto me dio 120. Y en la parte del 50% de 150 sería la mitad de 150, que sería 75. Si sumamos 75 por sí mismo, es decir, 75 dos veces, repetimos el 75, entonces sumamos y esto nos da 150. Y así nos dimos cuenta cuál era la cantidad del 50%. Ahora bien, vamos a pasar a la actividad 8, donde se titula Anécdota de la casa en la que vivo. Aquí nos manda a hacer unas actividades bien bonitas. Dice que en esta actividad vas a conocer qué es una anécdota y descubrirás con tu familia cuáles son las historias que esconden tu propia casa. La tarea 1 nos invita a leer y dice, tarea 1, definición de anécdota. Todos tenemos alguna anécdota que contar sobre nuestra vivienda, es decir, una historia rara, divertida, especial o sorprendente que tenga relación con la estructura de la casa en la que vivimos. Una anécdota es un relato breve sobre un acontecimiento extraño, curioso, emocionante, entretenido o divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. Es decir, que la anécdota siempre le pasa a la persona que habla, a la persona que le va a contar. La tarea 2 nos invita a pensar y nos dice, recuerdo de una anécdota. Explícale a tu familia qué significa una anécdota. Pregúntale sobre momentos sorprendentes, especiales o divertidos que puedan estar relacionados con el momento de construcción de la casa, con arreglos o modificaciones de su estructura o con inconvenientes de plomería, electricidad u otros asuntos que hayan pasado. La tarea 3 nos invita a hacer un borrón y nos dice escritura de tu anécdota. Ensaya la escritura de una anécdota familiar que haya sucedido en la casa en la que vives. Usa estas preguntas como guía. ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Qué fue lo raro o divertido que pasó? ¿Cómo terminó la anécdota? Entonces ya aquí nos dice que vamos a leer la anécdota, que la vamos a imaginar, pero eso lo voy a dejar para después. Ojo, la anécdota tiene que ser de la casa y de las personas con las que ustedes conviven, puesto que, como sabemos, este cuadernillo trata sobre la construcción de la casa, parte de la casa y todo relacionado a la casa. Y por esto hice una anécdota con los pasos que me dio el cuadernillo, pero que no involucró nada de la casa, para que ustedes niños trabajen y hagan una anécdota que sí vaya acorde con lo que nos piden, es decir, un suceso, un relato que le haya pasado con sus familiares dentro de la casa o en la casa de manera particular. Entonces dice el cuadernillo que es la actividad 8 y nos dice que debe decir cuándo sucedió, quiénes estaban presentes, qué fue lo raro o divertido que pasó y cómo terminó. Tenemos 4 interrogantes para añadir a nuestra anécdota. Entonces, como yo dije bien que la hice de otra cosa diferente para que los niños puedan construir, entonces yo puse y nada que ver con la casa para que los niños se me fajen. Cuando era niña, en una ocasión, mi mejor amiga y yo montábamos bicicleta. Después decidimos montarnos las dos en una sola bicicleta. Mi amiga estaba sentada en el sillín dando pedales y agarrándose de mis hombros, y yo tenía el timón y estaba sentada a las hembras en la parte de adelante. Estábamos de arriba hacia abajo dando vueltas en la bicicleta y de momento a otro sale una patana, realmente salió una patana cuando ella y yo estábamos
bien indecente en la carretera y salió la patana a toda velocidad y nos tocó con su bocina escandalosamente y nos asustamos muchísimo, la verdad que sí. Y yo, que tenía el timón, perdí mi maravilloso equilibrio y nos fuimos hacia una árboles, una mata de cambrón y nos caímos. Y de ahí salimos todas punchadas con las espinas de la mata del cambrón y con las uñas de los pies levantadas. Y por eso mis padres y sus padres nos castigaron y nos dieron la real pela por andar en la calle y evitando así que volviéramos otra vez para la calle y que pasara algo peor. Entonces aquí ya tenemos, ¿cuándo sucedió? Cuando era niña. ¿Quiénes estaban presentes? Mi mejor amiga. ¿Qué fue lo raro o divertido? Bueno, ya ustedes escucharon. ¿Y cómo terminó? Bueno, terminó que nos dieron una tremenda pela por andar en la calle. Y así tenemos nuestra anécdota. Y nos dice la tarea 4, lee la anécdota que escribiste, imagina que no conoce la historia y piensa si está completa para su comprensión. Ajusta lo que sea necesario y no olvides de cuidar siempre la ortografía cuando esté conforme. Copia esta anécdota en tu cuaderno. Bien, la anécdota que acabé de escribir realmente me pasó, entonces la anécdota no es algo que sea ficticio o que sea mentira o que se creó, no, es algo que le haya pasado al niño. ¿En dónde? En su casa. Entonces, por eso la hice diferente, para que los niños puedan producir. Entonces, debe de ser esta anécdota en su casa con las personas que viven en su entorno familiar. Espero que haya sido claro este video. Si les ha gustado este video, activen la campanita para que sepan cuando yo subo video y denle su like. Gracias y perdonen por el atraso que le hice, pero tenía mucho trabajo. Feliz y maravillosísimo día y que Dios me lo cuide a cada uno de ustedes.